Muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida en esta noche a esta nueva semana. Esta es una semana bien interesante porque es una semana de cierre académico. Nosotros en estas 3 sesiones que nos quedan vamos a tener aquello que se llama el cierre académico. Por una parte, en esta noche nos acompaña Rosita y Nidia y nos van a acompañar con una sesión muy interesante que no podíamos dejarla de lado, que es todo el tema de la transformación social. El día miércoles nos acompañará Wilma Roldán con todo un tema que tiene que ver con la comunicación y va a hacer un ejercicio bien interesante porque lo va a trabajar desde San Pablo, desde la propuesta de San Pablo. Y el día viernes tendremos nuestro foro académico que cierra todo, no solamente el módulo, sino también nuestro diplomado. Y vendrá luego la semana que se llama Semana de Sustentaciones, que al final de la sesión de hoy les daré algunas explicaciones. Doy el paso a Monseñor Julio que nos regale un momento de oración. Buenas noches, Miguel, Ricardo. Buenas noches a todos los demás compañeros que están conectados ya esta noche. Vamos a pedirle al Señor que nos llene de la luz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fundamental para nosotros poder avanzar en todos estos procesos y asumir los compromisos que nos corresponden. Y que nos dé un corazón parecido al de San José. Estamos en el año jubilar de San José. Oremos entonces pidiéndole a José que nos dé la gracia de saber cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere sin esperar homenajes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor. Entonces damos la bienvenida a Nidia y a Rosita en esta noche. Bienvenida, Nidia. Gracias, Miguel Ricardo. Un saludo muy especial para todos y todas las personas que se encuentran conectados ya. Gracias por el cumplimiento. De verdad que tenemos que reconocerles de forma permanente que hemos sido gratamente bendecidos con este momento de formación. La gente ha tenido una respuesta muy importante, el cumplimiento de ustedes en cada una de las sesiones, el cumplimiento con las tareas, con las reflexiones. Entonces, estamos de verdad muy, muy contentos por todos los resultados. Sabemos que no ha sido fácil, pero estos aprendizajes con toda seguridad en cada momento de nuestra vida, en todo nuestro ejercicio pastoral, ahí vamos a encontrarle el sabor, ahí vamos a encontrarle la oportunidad para hacerlo efectivo, para apropiarlo, para aplicarlo. Entonces, esta noche, ya para seguir recogiendo todas y cada una de esas enseñanzas, esos aprendizajes que hemos tenido la oportunidad, vamos a adentrarnos en ese tema de la transformación social, ese enfoque de transformación social desde la realidad, desde ese propósito político que tenemos nosotros como agentes de pastoral. Porque recordemos que a lo largo del diplomado lo que hemos estado haciendo es invitándolos, es generándoles un montón de preguntas, de iniciativas, que lo que queremos es que nos ayuden a entender cuál va a ser nuestra actuación como sujetos políticos que somos, ¿sí? Porque ya hemos encontrado en las diferentes sesiones que no pelean la religión y la política, que por el contrario, nosotros tenemos escenarios importantísimos para poder actuar, para poder hacer efectivo y presente el Evangelio de forma práctica. Entonces, les vamos a pedir a los coordinadores y las coordinadoras de los equipos que había, o que ya pues esta información nos la ha suministrado Miguel, para que quienes tengan las guías que ya diligenciadas, la guía que les habíamos enviado la semana pasada, con unas preguntas muy simples, entonces por favor la tengan a la mano, porque en este primer momento lo que vamos a hacer es conversar sobre esas respuestas que ustedes construyeron participativamente en sus grupos. Entonces,
Michael nos va a ir ayudando para darles la palabra a los coordinadores y coordinadoras. Vamos a buscar pues al azar unas 5 o 6 personas que nos quieran compartir esas respuestas. Entonces vamos a preguntarle a Carmen Isabel Díaz Durán, que es coordinadora del grupo de Santa Marta. Carmen Isabel, si tienes entonces posibilidad de que tú nos compartas en la primera pregunta, queríamos saber a qué problemática pretende responder su iniciativa de incidencia. Michael, abrimos el micrófono de Isabel. Carmen Isabel Díaz Durán. Aparece Isabel Díaz. Ah, ok. Isabel Díaz. Ok, vale. Aparece Y como le Isabel pedimos Díaz. también a Jason Hernando de Engativá para que también se vaya listando. Jason Hernando Montero. Jason Montero. Aparece Jason Montero. Ok. ¿Y alguien más, Nidia? Démosle también oportunidad a William Lancheros de la Arquidiócesis de Bogotá, Grupo 2. También está como William Lancheros. Sí. ¿Y alguien más? Y Sandra Milena Seco Pinzón del Grupo Latinoamericano y del Caribe. Aparece como Milena Seco. ¿Quiénes están ya entonces en Ya está Isabel. conexión para que nos vayan contando sobre las respuestas que construyeron? Isabel, puedes prender tu cámara también. Listo, los que nombraste ya tienen permisos para activar su micrófono y compartir pantalla. Bueno, listo, gracias, Michael. Entonces, ¿quién quiere iniciar para contarnos en esa primera pregunta? Si quieres, William. William. Dale, William, de Sí. una. ¿A qué problemática Bueno, pretenden responder ustedes con su iniciativa de incidencia? Buenas noches, Will. Bueno, buenas noches para todos los líderes del grupo del diplomado. Y no, lo que nosotros queremos enfocarnos es en el abandono del adulto mayor en un sector tan específico como es la Vicaría Cristo Sacerdote, más exactamente en un sector de toda la Vicaría. ¿Por qué la problemática? Porque pues hemos encontrado muchos inconvenientes con los adultos mayores, toda vez que ese sector es una población longeva. Eso significa que efectivamente hay esos adultos mayores, pero que a veces tienen sus pensiones, pero tienen el abandono de sus hijos, tienen a veces el abandono de las instituciones y no saben de pronto cómo hacer respetar esos derechos. También a veces encontramos también adultos mayores que no tienen ningún recurso y sabiendo que a nivel del Estado pues hay una serie de subsidios, entonces queremos como, o no queremos, ya nos hemos enfocado en ese proceso específico del abandono del adulto mayor en ese sector. Bueno, muy Nidia. bien. William, vamos a pedirles que la respuesta a lo que hayan escrito para que nos vaya ayudando al manejo del tiempo y para que otros también puedan participar. ¿Qué cambios identifican ustedes que son necesarios para que se resuelva definitivamente ese problema del abandono de los adultos mayores? ¿Qué cambios Pues los cambios que identificamos como tal fue que se necesita primero como que efectivamente sientan los familiares que es necesario que estén ahí y que conozcan la política pública de la vejez para que efectivamente hagan respetar sus derechos. Eso se necesita más conocimiento general y más como ese sentimiento de la dignidad humana que tengan los mismos adultos mayores. Entonces hay que mejorar esa parte. Bien, William. ¿Y de quién depende o de quién provienen esos cambios? Que se den esos cambios, ¿de quién depende? Si lo que ustedes buscan es que, o lo que nos dicen es que se tiene que conocer la política pública y que se tienen que conocer las responsabilidades que hay a nivel familiar, ¿de quién dependen? Pues
depende tanto de los familiares inicialmente y depende también de las instituciones como es la Subsecretaría de Integración Social y también los medios de que la alcaldía en algún momento informe cómo deben hacer cómo se hace ese trabajo con esos adultos mayores. O sea, los que Bueno, dependen y son dos. sí, William, y ustedes que ya Familiares e están instituciones. trabajando en lo estratégico, ¿cómo lo piensan resolver? O sea, ¿de qué manera ustedes van a entrar para que sean efectivos esos cambios? Pues todavía lo estamos madurando con todo el equipo porque hemos tenido bastante las discusiones en el sentido Sí. de hacer intervención en la vicaría, donde de pronto haya un grupo de laicos comprometidos con los adultos mayores, una opción para proteger los derechos. Otros hemos dicho que hagamos una incidencia a nivel de la localidad con las juntas administradoras locales y también hacer una incidencia a nivel del Consejo de Bogotá por medio de los mecanismos de participación ciudadana. Pero Bueno, pues muy todavía no bien. lo tenemos, lo estamos discutiendo para así mismo mejorarlo. Bueno, perfecto, muy bien. Muchas gracias por compartir. Esta es una construcción Con gusto. colectiva y sobre todo permanente. Eso es muy importante porque Sí, no hay eso nada es. que esté ya Sí, acabado. señora. Gracias, William. Vamos a ver entonces con Carmen. Bueno, Carmen Nidia, Díaz. con gusto. Gracias, William. ¿Estás conectada ya, Carmen? Claro que sí, aquí estoy. Ajá, mira, entonces Muy qué buenas noches, me bien. encanta saludarles. Bueno, igualmente, Carmen, bienvenida. Cuéntanos cuál es el problema que ustedes identificaron. Claro que sí, tenemos una problemática muy grande y que reconocemos que no solamente es a nivel nacional, a nivel de Colombia, sino a nivel mundial, que es el problema de la basura. Entonces, tenemos un estudio sociopolítico de los problemas con respecto a la basura, de los residuos sólidos y de los residuos orgánicos. Bien, pero Carmen, con todas las orientaciones que recibieron, saben que estamos hablando de un problema de basuras en un lugar específico, ¿cierto? Claro que sí, estamos ubicados en el Rodadero Sur, una parte del Rodadero Sur, estamos con la parroquia Señor de los Milagros, inclusive en el título anexamos algo, una experiencia en la parroquia Señor de los Milagros del Rodadero Sur. Bueno, maravilloso. ¿Y ustedes qué cambios identificaron que deben ser necesarios para que se solucione o se supere o se transforme ese problema que identifican también de las basuras? Claro que sí, a través de las herramientas que hemos venido estudiando, hemos encontrado 3 problemáticas importantes. El primero y de mayor impacto es la falta de conocimiento y la falta de conciencia, siendo este uno de los problemas de mayor incidencia, pues de fe para los católicos, porque sabemos que debemos cuidar el medio ambiente, sabemos que debemos cuidar la casa común, pero no hacemos nada. En estos momentos ese es el principal problema y planteamos estrategias para lograr la sensibilización de las personas acerca del cuidado del bien común, cómo debemos cuidar, cómo debemos tratar el reciclaje como parte de la solución a este problema, que es bastante serio. Y de esa forma podríamos disminuir los altos índices de volumen en la basura. Muy bien, Carmen. O sea, ustedes están hablando de procesos de formación, procesos que lleven a la concienciación de la gente con relación al manejo de la basura, a la importancia de hacer un uso adecuado de todos los recursos ambientales, tal vez al reconocimiento de mi papel, de mi rol como agente pastoral, como ciudadano con relación al cuidado de la casa común. Es maravilloso. ¿Ustedes qué creen que de quién va a depender esos cambios? ¿De quién dependen o de dónde deben venir esos cambios? Yo pienso que hay que
reeducar a las personas. Estamos pensando seriamente en la sensibilización a través de campañas informativas, a través de la misma parroquia. De hecho, nuestro guía espiritual, el padre Santi Sánchez, ha empezado ya con esta campaña de sensibilización por el cuidado del bien común, y aprovechando en estas semanas que se está viendo el estudio de las lecturas del Génesis, aprovechando esa coyuntura, empezamos ya a trabajar sobre este proyecto y esperamos con esto lograr cambios trascendentales en el pensamiento, en lograr que las personas se empoderen, que quieran su tierra, que quieran cuiden el medio ambiente, de esta forma mantener la sostenibilidad, o sea, que no solamente nos sirva a nosotros en estos momentos los recursos naturales, sino que se haga posible que para las generaciones que vienen sea posible también para ellos que gocen de este bien común. Bien, muy bien. Entonces ahí ya vas inclusive nombrando todos esos actores estratégicos, todos esos espacios en los que debemos interactuar a nivel institucional, a nivel personal, a nivel comunitario. Es muy importante que vayamos teniendo en cuenta ya esas precisiones a las que ustedes van llegando desde los grupos. Gracias, Carmen. Muy bien por ese trabajo. Vamos a darle paso entonces a Jorge de la diócesis de Engativá. Jorge Montero, ¿ya estás conectado? ¿O es Jason? Jason Montero, sí, para todos y Jason. para todas. Hola, Jason. Compártenos sobre la guía ustedes el problema. Sí, nosotros partimos de la problemática sobre la incidencia en la pobreza oculta o pobreza multidimensional. La trabajamos entre la diócesis de Engativá y la diócesis de Fontibón, limitando entre los estratos 3, 4 y 5. Que nuestras diócesis se encuentran con esos estratos son lo que es Normandía y toda esta parte entre la 68, 26, la Estrada y parte del Simón Bolívar hacia el occidente de la ciudad. Como alternativa proponemos primero hacer el análisis y comprender qué es la pobreza oculta. Se habla de pobreza, pero en un gran escenario, en un gran imaginario, pero nosotros nos adentramos especialmente en lo que es la pobreza oculta, una pobreza que es poco conocida y que es más tratada desde los ámbitos, se podrían decir, superficiales en la persona, como lo son la apariencia, el querer tener, o sencillamente son dotados de algunos recursos que tienen, como decir sus casas, sus viviendas, sus propiedades, pero no cuentan con los recursos para sostenerlos. Proponemos hacer un cambio desde la incidencia que se hace en las parroquias, trabajando de la mano con el plan pastoral de la diócesis de Engativá, que se preocupa por construir una ciudad de la misericordia más humana y más fraterna. Es desde ahí de donde queremos partir y somos los primeros en hacer el cambio. Con entes políticos acompañados, por ejemplo, entes estatales del gobierno que nos dan como las garantías de decir, hey, a tal población se le está ayudando, pero no a todos con los mismos recursos. Por ejemplo, sabemos que de la población de estrato 0, 1 y 2 se les ayuda con subsidios. Los de 3, 4 y 5 ya por lo general no son tan acompañados por esta parte. Entonces ahí viene la gran pregunta, ¿por qué no son acompañados por un Estado? Sabiendo que ellos también sufren una pobreza y, como lo decimos, una pobreza oculta o multidimensional. La estrategia que pretendemos a raíz de esto es hacer el acompañamiento en las parroquias, ¿sí? Desde las pequeñas comunidades, y hacer incidencia para que se reconozca en estos lugares, en estos estratos especialmente, que hay un factor de pobreza y esa pobreza no es evidenciada y que muchas veces poco se reconoce por las mismas personas que tienen miedo o quizás les da pena decir que están en pobreza porque no entran como en la categoría
del imaginario en decir que la pobreza es dejar de consumir alimentos un día, no tener para los transportes. Entonces como que esa pobreza se ve muy cobijada por muchos asuntos como moralistas, como de vanidad, entre comillas, se podría catalogar. Bueno, Jason, muy bien, porque además es un tema que mira, se necesita también mucha sensibilidad para poder lograr desplegarlo de tantas situaciones que en lo diario pues nosotros evidenciamos, ¿sí? Nosotros vemos los niños que están en la calle, que no tienen comida, los adultos mayores que están solos, pero esta situación de la pobreza oculta es bastante, una temática bien importante que puede generar un plan de acción también importante para ustedes como pastoral o como comunidad y poder realizar un trabajo que lleve precisamente a todo lo que es el reconocimiento de la dignidad, a resignificar la dignidad humana como un elemento natural y que nada depende de lo que podamos tener o no materialmente. Entonces es bien, bien importante poder avanzar en ese trabajo. Y en los quiénes y en los cómo, porque uno pensaría y uno diría, pues bueno, ¿y qué tendría que ver una alcaldía o una corporación pública en esta situación? Pero sí, sí tenemos que, sí tiene mucho que ver. Ellos siguen siendo ciudadanos y ciudadanas en ejercicios y también estarían con la oportunidad de que sus derechos les sean garantizados. Entonces, muy, muy importante también el trabajo que ustedes han hecho y el poder profundizar en cómo, yo pienso que hay un desafío importante es en cómo romper, cómo lograr que esta población, que no es fácil, asuma y admita que está en esta situación y que necesita encontrar otras manos que le apoyen, que le ayuden, que lo animen, que lo jalonen a salir de una situación que muy seguramente está generando problemas de orden social. Gracias, Jason. Gracias por compartirnos la información del grupo. Y tenemos entonces también como invitados al grupo latinoamericano y el Caribe, para que ellos también nos cuenten un poquito sobre este ejercicio. Hola a todos, buenas noches. Sandra. Bueno, orgullosa representante del grupo de Latinoamérica. Hemos estado trabajando muy juiciosos en el tema, entonces voy a compartirles pantalla un segundo para ser muy breve y ir exponiendo. Esto está en borrador, está en construcción, ¿vale? Pero, listo, no sé, Sandra. ¿están viendo el árbol de problema? Sí, sí lo vemos. Venga, bien. Entonces, el grupo de Latinoamérica está constituido por varios países. Dentro de los países que hacemos parte de este grupo está República Dominicana, Panamá, Puerto Rico, Venezuela, Salvador y Colombia. Y dentro de este trabajo que hemos hecho, hicimos primero un análisis para poder plantear si la hipótesis que teníamos como problema era la que funcionaba o no. Y dentro de ese análisis, pues entonces llegamos a esta conclusión. El problema que hemos detectado es la profundización en la desigualdad y la pobreza en nuestros países de Latinoamérica y del Caribe, sobre todo pues igual ahora por el tema de la pandemia que ha agudizado mucho más el problema y que ha generado un crecimiento de la economía informal sin que esto genere una mayor calidad de vida para quienes hacen parte de la economía informal. Entiéndase como personas que participan de la economía informal, aquellos que se quedan desempleados y salen a vender lo que pueden, los que están en la calle haciendo lo que pueden también pues para poder conseguir su sustento y no tienen todas las condiciones básicas para poder emprender, sobrevivir y tener la calidad de vida que se requiere. Parte de esas causas que hemos identificado pues tienen que ver con el tema de los bajos salarios, de la pérdida de los trabajos, el bajo nivel de desarrollo económico y de inversión que hay en estos países, cómo está constituida la estructura del mercado laboral, la estructura física y organizativa de muchos pequeños, digamos que negocios, y las consecuencias de esto, por nombrarles algunas,
pérdida de derechos laborales, una informalidad creciente y digamos que problemas además en las familias porque papá y mamá tienen que salir a buscar el pan de cada día y entonces los chicos no tienen quien los cuide y esto es una cadena de situaciones. Miedo al contagio, pues igual que también desmotiva mucho el proceso. Y hemos identificado dentro de esto, pues varios actores dentro del plan. Entonces, para compartir, digamos que qué cambios son los que identificamos que tenemos que hacer, es ayudar a recuperar esa calidad de vida con iniciativas que ayuden a estas personas y a las familias desde las parroquias, desde la comunidad parroquial, es parte de nuestra propuesta, que como iglesia no demos el pan, sino que además seamos un apoyo para desarrollar una economía cooperativa de nuestras familias y de la comunidad parroquial enfocada en determinados proyectos. Entonces, voy a compartirles aquí un segundo esto y aquí ustedes van a ver, voy a compartir con el permiso de mi grupo un borrador que estamos trabajando de la estrategia y de los objetivos. Entonces, nuestro objetivo principal, que es lo que queremos lograr, está el desarrollar un proyecto de economía cooperativa post-pandemia desde las parroquias para que las comunidades más vulnerables de la economía informal en los países de Salvador, Panamá, República Dominicana, Venezuela, Colombia y Puerto Rico tengan una alternativa de crecimiento integral para el 2024. Nuestra estrategia, digamos que de quién depende y quiénes son los actores. Nosotros tenemos muchos actores que mapeamos, hicimos un trabajo, digamos que juicioso para identificar quiénes están. Está la Iglesia Católica y pues tenemos unos subgrupos a nivel nacional, a nivel local, departamental. Está el gobierno nacional, está la comunidad que hace parte del entorno de la parroquia, tenemos las organizaciones comunitarias, los organismos de cooperación internacional, medios de comunicación y la academia. Sin embargo, después de haber hecho ese mapeo muy juicioso, que en el que no me voy a quedar para poder terminar mis 5 minutos, entonces ustedes van a ver aquí en rojo como las entidades más importantes en las que queremos incidir, la forma en que queremos lograr este cambio para poderlo implementar es incidir en Cáritas Internacional en su capítulo de Latinoamérica para que incluya el proyecto de economía cooperativa como respuesta de emergencia para reconstruir medios de sustento y comunidades a largo plazo en los países que están participando en este proyecto. Y pues digamos que vamos a hacer muchas cosas para poder lograr esa incidencia. Uno, el tema pues de relacionamiento internacional y de apoyo con el tema de CELAM, de la CEPAL. Hemos estudiado pues los actores y cómo podrían ayudarnos, cuál es su incidencia, qué es lo que hacen para poder determinar qué vamos a pedir. Y vamos a montar un plan piloto. La propuesta es montar un plan piloto en una arquidiócesis de cada país que sea replicable como modelo para que pues esto genere sustento para las familias. Arrancaríamos con 5 familias en una parroquia con este modelo cooperativo y la idea es que una vez el proyecto sea autosostenible, se pueda replicar y estas familias sean los padrinos de los que vengan a ese proyecto. Entonces es todo basado, por supuesto, en la doctrina social de la Iglesia y en los valores que van a ser nuestros pilares fundamentales. Entonces es estimular la solidaridad a través de economía cooperativa desde nuestro quehacer de la comunidad parroquial. Bueno, Milena, pues les agradecemos enormemente todo ese compromiso, ese trabajo que ustedes vienen haciendo tan lleno de mil cosas, porque imagínense pensarse en integrar que unos 5 países es lo que alcancé a leer, y sobre todo con un alcance bien importante que puede tener esta idea. Entonces, teniendo como cimiento esa doctrina social de la Iglesia que también es maravillosa y que nos provee pues una serie de elementos conceptuales, pero más que conceptuales, la oportunidad de poner en práctica esas oportunidades, porque tenemos el recurso humano, tenemos la creatividad, ¿sí? La capacidad de juntarnos, la posibilidad de generar esos lazos de confianza. En eso hemos hecho un buen trabajo como Iglesia Católica y ahorita pues
esta también es una oportunidad para el desarrollo de estas ideas ya de orden internacional. Entonces, maravilloso, pues reconocemos de verdad nuevamente este ejercicio que vienen haciendo, el compromiso, la seriedad que le imprimen pues al trabajo grupal, y para nosotros también se convierte en un desafío porque es la posibilidad que tendremos de hacerle seguimiento y de poder seguir orientando esas acciones cuando ya se empiecen a desarrollar a nivel de los territorios. Entonces ahora les vamos a invitar a que veamos un video, ¿sí? El video dura 15 minutos, pero con toda seguridad que ustedes lo van a disfrutar, no por las situaciones que tal vez uno logra evidenciar, porque muchas de ellas son muy tristes, pero sí por todo lo que se va planteando desde este video. Entonces, vamos a ponernos pues en modo video, Miguel, para que el grupo pueda seguir adentrándose en esta materia del enfoque de transformación. El video se llama La transformación de Palermo. Una nueva. ¿Listo? Durante décadas, Palermo ha sido sinónimo de crimen organizado, corrupción y violencia. Hoy en día, la capital de Sicilia es el símbolo del Renacimiento, gracias a un extraordinario proceso que incluyó a líderes políticos y civiles, miembros de la Iglesia, los medios locales de comunicación y las autoridades judiciales. Esta es una historia que enseña algunas lecciones muy interesantes sobre la manera en que la sociedad civil puede reaccionar con éxito ante la violencia e intimidación y mejorar la calidad de vida de las personas de la región. En Sicilia, al crimen organizado se le conoce como la Cosa Nostra y en el resto del mundo más comúnmente como la mafia. Durante el siglo XX, la mafia se convirtió en una organización estructurada que adquirió cada vez más poder a través de los años, aprovechándose de un sistema basado en la corrupción y el miedo. La mafia estaba involucrada directamente en negocios como el de la construcción, que generaba enormes cantidades de dinero mientras cubría a la ciudad de concreto. La corrupción era la regla entre los políticos locales, de manera que prácticamente nada, ni siquiera el acto más sencillo, podía conseguirse sin pagar sobornos. Durante las décadas de los 70 y los 80, la mafia creció, convirtiendo a la región en cruce internacional para el tráfico de drogas. La organización infiltró profundamente las instituciones políticas, colocando a sus amigos en los cargos más altos, incluso la alcaldía de Palermo y otras ciudades. Pero no se detenía con los políticos. Los amigos y seguidores de la mafia estaban en todos los sectores de la sociedad civil, incluyendo a los medios, los empresarios e incluso a la iglesia. No era inusual que los capos celebraran sus bodas o bautizaran a sus hijos en las principales iglesias de Palermo, con ceremonias en las que participaba el más alto nivel de la jerarquía católica local. Todo esto sin ataque ni cobertura en los medios locales. En esos años miles fueron asesinados en las calles de Palermo.
Muchos más fueron amenazados, chantajeados, todos sin una reacción real de los líderes políticos y civiles, lo que causaba entre los ciudadanos la resignación y desconfianza hacia el Estado de Derecho y a sus instituciones en general. Pero durante los años 80, un nuevo movimiento empezó a dar sus primeros pasos. En él participaron jóvenes abogados, políticos e incluso sacerdotes, que organizaron reuniones públicas en las que se expresaron en contra de este sistema de ilegalidad, clamando por la necesidad de una nueva cultura, la cultura de legalidad. Algunos sacerdotes empezaron a dedicar su trabajo social en sus vecindarios a explicar a los ciudadanos que había una alternativa al miedo y la sumisión, recibiendo también apoyo del cardenal de Palermo. Este grupo empezó a desafiar a los medios locales, pidiendo a los editores que participaran directamente en la lucha contra la ilegalidad, exponiendo a políticos y burócratas corruptos al juicio de sus lectores. Era una petición fuerte, si consideramos que durante décadas los medios ni siquiera imprimían la palabra mafia. Badalamenti non è mafioso. Io ritengo che Gaetano Badalamenti non sia un mafioso. Che cos'è un industriale? La relación entre los editores y los políticos locales era muy sólida. Durante muchos años, cualquier periodista que trataba de denunciar la situación abandonaba la ciudad o cambiaba de posición. Pero la presión de este movimiento cívico dio fuerza a los periodistas y editores más valientes. Finalmente, empezaron a encontrar espacio para sus artículos sobre el papel del crimen organizado en la economía local, en la política y en la vida cotidiana de Palermo. Con esta presión, los políticos italianos en Roma terminaron por verse obligados a actuar, permitiendo a los fiscales y a la policía luchar contra la mafia. La reacción de la mafia fue brutal. El 23 de mayo de 1992, una bomba mató al juez Giovanni Falcone junto con su esposa y 3 guardaespaldas. Pero el asesinato de uno de los símbolos de la lucha por la legalidad generó una reacción contraria a la que esperaba la mafia. En lugar de sentir temor, los ciudadanos de Palermo se llenaron de valor. Apoyaron a los líderes del movimiento conocido ahora como antimafia, con marchas, vigilias y cadenas humanas. Los medios locales y nacionales le dedicaron cobertura constante a este problema, consiguiendo cada día más apoyo a la lucha contra la ilegalidad. Pocas semanas después, la mafia atacó de nuevo en un intento por detener este proceso de renacimiento y esperanza. El 19 de julio, una autobomba mató al juez Paolo Borsellino, otro magistrado y símbolo de la lucha por una nueva sociedad sin crimen ni corrupción, junto con sus 5 guardaespaldas. La indignación pública tras este ataque fue aún mayor. Todos los centros de autoridad moral finalmente se unieron para pelear en esta contienda por la libertad y la democracia. Entre las voces más potentes contra la ilegalidad estaba la de la Iglesia. Palermo è il teatro di un nuovo efferato delitto mafioso. La voz del cardenal de Palermo resonaba cada domingo contra el crimen y la corrupción, seguido del Papa Juan Pablo II, quien decidió ir a Sicilia personalmente para declarar que toda persona que sea miembro del crimen organizado está fuera de la familia de Dios. Y este mensaje fue reforzado por los sacerdotes a nivel local. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. Con la presión de los ciudadanos sicilianos e italianos, el Parlamento Nacional decretó leyes especiales que incluían
la incautación de propiedades de la mafia y la introducción de un duro régimen carcelario para miembros de la organización. También se crearon nuevos programas de protección a testigos para miembros de la mafia que cambiaran de bando y decidieran colaborar con el Estado. Esto ayudó a los investigadores a capturar a prominentes líderes de la mafia que habían estado prófugos durante décadas. Los medios nacionales y locales empezaron una incesante campaña de apoyo a la nueva cultura de legalidad. En noviembre de 1993, los ciudadanos de Palermo eligieron como alcalde de la ciudad a Leoluca Orlando, uno de los líderes del movimiento antimafia. Orlando había trabajado durante años para fomentar una cultura de legalidad en Sicilia. Finalmente, esta cultura era el modelo que gobernaba a la administración de la ciudad. Se presentaron cientos de programas para promover esta cultura en la vida diaria de los ciudadanos de Palermo. Entre ellos el proyecto Las Escuelas Adoptan un Monumento, que incluyó a todos los alumnos de primaria y secundaria. El proyecto pretendía explicar a los jóvenes que todas las áreas de la ciudad, hasta los barrios más pobres, eran propiedad y estaban bajo el control de los ciudadanos y no de los criminales, y lo logró. Durante los últimos 40 años, áreas completas de la ciudad habían sido seriamente abandonadas por la administración local, debido a la corrupción y a la indiferencia. Los niños se movilizaron en su primera tarea de limpiar los edificios. Sus llamados, que recibieron el apoyo de la prensa local, convencieron a los propietarios de los edificios, tanto privados como públicos, de restaurar los monumentos adoptados y volver a abrirlos al público. A partir del año escolar 1996, el Giornale di Sicilia, el principal periódico de la ciudad, presentó el proyecto Cronaca in Classe. Cada día el periódico dedicaba una página completa a los niños de las escuelas, quienes podían enviar artículos y cartas sobre los principales problemas de la ciudad. Después el periódico se distribuía gratuitamente en las escuelas. El alcalde contestaba personalmente todos los artículos y cartas que escribían los niños. Al principio este proyecto fomentó el debate cívico entre los jóvenes y sus familias, y después tuvo una influencia sumamente positiva en toda la comunidad, demostrando que las relaciones con la administración municipal podían ser transparentes y directas, sin la necesidad de corrupción y favores especiales. Esto también tuvo un efecto muy positivo en el éxito del periódico. Las ventas diarias aumentaron. Algunos de los niños se convirtieron en lectores constantes y otros empezaron a pensar en dedicarse a la escritura y el periodismo. La administración municipal también llevó a cabo un vasto programa de reurbanización, en un esfuerzo por traer de nuevo a la legalidad partes de Palermo que estaban bajo el control de la mafia. En el centro de la ciudad estaba una de las más terribles heridas, infligida por décadas de malas administraciones, el maravilloso Teatro Massimo. El teatro estuvo cerrado 23 años por obras de renovación, que solo sirvieron para que los políticos corruptos y sus amigos criminales robaran fondos públicos. En 1995, después de solo un año de verdaderas obras de renovación, se reinauguró el teatro y fue devuelto al pueblo de Palermo. Este evento se celebró como el símbolo de una nueva era para la ciudad. Se abrió una estructura multifuncional para presentar seminarios, exposiciones y eventos llamada Centro Cultural CISA, en un área de la ciudad para la clase trabajadora con altos índices de criminalidad, con lo que se expulsó a los traficantes de drogas y a sus clientes y se atrajo a las familias. Este centro incluso fue sede de la Conferencia Internacional contra el Crimen y la Corrupción de la Organización de las Naciones Unidas. Finalmente, en el corazón de la parte más pobre de la ciudad vieja, se restauró la maravillosa iglesia antigua de Santa María dello Spasimo. Fue reabierta después de más de 300 años de deterioro. Este fue el punto de partida para la regeneración de toda el área, otro paso en dirección a la legalidad y la libertad para toda la ciudad. Este extraordinario periodo llegó a ser conocido en toda Italia y Europa como el Renacimiento de Palermo, un proceso en el que todos desempeñaron un papel fundamental: los políticos, la policía, los servidores públicos, la iglesia,
los ciudadanos comunes y los medios. Estos últimos fueron aún más importantes porque dirigieron la atención a todos los demás. Algunos de los resultados conseguidos durante los años 1993 al 2000 son increíbles. Entre ellos, el índice anual de asesinatos en Palermo bajó de 240 en 1984 a 3 en el 2000. Durante décadas, cada vez que se cometía un crimen en Palermo, los oficiales de seguridad pública batallaban para encontrar testigos dispuestos a declarar, incluso cuando el crimen se perpetraba en lugares llenos de gente. Actualmente, esto ya no sucede. En 1992, la economía de la ciudad estaba decayendo. Los turistas evitaban visitar Sicilia porque era considerada como uno de los destinos más peligrosos de Europa. Desde 1993 ha sucedido un cambio radical. Aumentó el número de turistas, particularmente el de extranjeros, que se incrementó 87%. Los héroes que dieron su vida por esta lucha inspiraron decenas de películas, series de televisión, libros e incluso canciones populares. Algunos tuvieron un éxito enorme, no solo en Sicilia sino en todo el país, demostrando que la lucha por la legalidad no solo conmueve las conciencias, sino también las emociones de millones de ciudadanos honestos en Italia y alrededor del mundo. El crimen organizado no ha sido derrotado en Sicilia. Siguen dándose casos de corrupción y hay un largo camino por recorrer para erradicar definitivamente esta plaga. Pero la historia de Palermo en los últimos 15 años demuestra que el logro de resultados en esta lucha no es una utopía, incluso en situaciones que parecen condenadas al fracaso. Representa una esperanza concreta para todos los que creen que cada ciudadano, en cualquier ciudad del mundo, tiene derecho a vivir en una ciudad sin Bueno, muy buenas noches para todos y todas. El propósito de este video sobre el renacimiento de Palermo es justamente el poder tener como un contraste de referencia sobre muchas de las realidades que vivimos en nuestros pueblos latinoamericanos. Y de alguna manera tener la posibilidad de imaginarnos que otra forma de vivir, que otra realidad es posible. Y no mostrando realidades ideales. Yo un poco con la expresión que cierra quien está haciendo de relator del video, que nos muestra que no se ha derrotado totalmente la mafia, que todavía se presentan muchos casos de corrupción, pues nos dan a entender que son procesos de muy largo plazo y que muy seguramente todavía hoy pueden experimentar momentos en donde pareciera que retornan a un momento de crisis, porque lo importante no es no tener o enfrentar crisis, las crisis siempre van a estar emergiendo en nuestra historia, sino realmente tener la capacidad de reconocer que tenemos nuevas capacidades para que las crisis no nos saquen de control, no nos saquen de la posibilidad de afrontar y de transformar esa realidad. Es decir, que no perdamos ante todo la posibilidad de enfrentar la situación y de transformar para llegar a nuevos escenarios de manera renovada. En este sentido, un poco lo que les queríamos compartir hoy como un cierre de lo que es la parte académica del diplomado, como bien lo decía Miguel Ricardo al inicio de la sesión, digamos, ya lo que fue los contenidos del diplomado como tal han concluido la semana anterior y hoy simplemente es como compartirles dónde ubicamos nosotros como Secretariado Nacional de Pastoral Social, cómo entendemos la ubicación de la incidencia, el lugar de la incidencia dentro de un proceso mayor, que es el de la búsqueda de la transformación de nuestras sociedades. ¿Cómo lo entendemos? Inspirados precisamente en el magisterio de la Iglesia, es decir, desde una visión propia, que no sea necesariamente
la visión de una institución cualquiera, sino qué es lo que hace para nosotros la diferencia por ser una organización eclesial. Y este es el compartir de un pensamiento que se ha venido generando y gestando y construyendo y formulando y alimentando de manera progresiva, no solamente con los nuevos aportes del Evangelio y del Magisterio, sino con los aportes que nos va dando la reflexión sobre nuestra propia práctica pastoral en Colombia. Ustedes saben que una sociedad como la colombiana, digamos, viviendo un conflicto tan prolongado, con una sociedad tan dividida, tan polarizada, por supuesto que es todo el tiempo nos exige la necesidad de estar aprendiendo, incorporando nuevos elementos dentro de ese proceso de aprendizaje para ir siempre mejorando nuestra capacidad de respuesta. Es una realidad muy compleja, muy desafiante y que nos exige ubicarnos en esa realidad, en el hoy, pero siempre conscientes de que queremos un horizonte diferente, inspirado precisamente en esos valores del reino, inspirado en aquello que nos invita a soñar el magisterio de la Iglesia, y a partir de eso cómo nosotros podemos irlo traduciendo en prácticas que busquen cada vez mayor coherencia. Nada fácil, ustedes mismos lo han dicho de manera muy crítica en muchas de sus observaciones, preguntas, interpelaciones. Pues somos una institución muy grande, que tenemos muchas formas, muchas presencias, y donde también, aunque somos una sola iglesia, inspiradas en una misma fe, de todas maneras tenemos visiones diferentes, formas diferentes de comprender la realidad, y a partir de eso, pues por eso que también es una riqueza, a veces se vuelve un desafío. Y por eso justamente hoy lo que le queremos compartir muy brevemente como cierre ya de este episodio, lo que viene siendo nuestro aprendizaje al respecto, dónde se ubica la incidencia en una visión mayor de procesos de transformación social. Adelante, Miguel, por favor. En primer lugar, ya lo habíamos dicho en algún momento al inicio de este diplomado, hay un tema que nos parece importante, y es decir, ¿cómo entiende la Iglesia la transformación? Para ubicar luego dónde se ubica entonces la incidencia. La transformación para la Iglesia es fundamentalmente un proceso que no necesariamente se ubica en esas posturas que históricamente hemos conocido. Algunos piensan que el cambio tiene que ocurrir de abajo hacia arriba, otros dicen que no, que es de arriba hacia abajo, y otros dicen que no, que es mejor del centro hacia afuera. Realmente para la Iglesia es claro que la transformación es un proceso que tiene que incorporar a todas las partes de una sociedad en la búsqueda de eso que nosotros llamamos el bien común. Y eso significa que nosotros como Iglesia, que tenemos una presencia, porque los bautizados, entendiendo no la Iglesia institucional, sino la Iglesia pueblo de Dios, es decir, los bautizados, que hacemos presencia en todos los niveles de la sociedad, en los distintos corrientes de pensamiento, en las distintas expresiones políticas, económicas, sociales, culturales. Los bautizados tenemos una presencia. Y entendemos que la transformación es posible desde adentro hacia afuera. Digamos, esa es la postura que el Evangelio nos traza, y que fundamentalmente el magisterio de una manera muy concreta en Evangelii Nunciandi nos dice un derrotero muy concreto de cómo entiende la Iglesia en la tarea evangelizadora un proceso de transformación. Adelante, Miguel Ricardo. Por un lado, pues entendiendo la evangelización como la misión de la Iglesia, tiene una intencionalidad y tiene unos criterios, un poco para desentrañar desde ahí cómo vemos nosotros justamente esos niveles de la transformación a partir de esta visión. Primero, entendemos que la evangelización significa llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde adentro. Fíjense que no dice ni desde abajo, ni desde arriba, ni desde el centro hacia afuera. Dice desde adentro renovar a la misma humanidad. Y luego en estos siguientes números nos dice no hay humanidad nueva si no hay hombres nuevos. Por eso el cambio, la transformación empieza en el corazón del ser humano.
La iglesia evangeliza cuando por la sola fuerza divina del mensaje que proclama, adelante Miguel Ricardo, transforma al mismo tiempo y desde adentro. Entonces, trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de las personas. La actividad en la que ellos están comprometidos, su vida y ambientes concretos. No se trata solamente de evangelizar, de predicar el evangelio en zonas geográficas cada vez más amplias, sino realmente llegar a transformar los modelos de vida de la humanidad, que están en contraste con la palabra de Dios y con el designio salvífico. Fíjense que estos números desde el 17, 18, 19 de Evangelii Nunciandi de alguna manera nos muestran cómo entiende primero la evangelización como la transformación como la consecuencia de la evangelización, y que posteriormente el magisterio latinoamericano lo concreta en la promoción humana. Y segundo, además de ser la consecuencia de la evangelización, nos dice claramente, empieza desde adentro, desde el corazón de la persona, y tiene que llegar a transformar los modelos de vida. En ese sentido, adelante Miguel Ricardo, lo que importa es evangelizar la cultura y las culturas del hombre en el sentido rico y amplio que tienen sus términos en la Gaudium et Spes, tomando siempre como punto de partida la persona, teniendo siempre presente las relaciones de las personas en sí y con Dios. Evangelizar no es una manera decorativa, como ponerles una camiseta. Ya son bautizados, ya son cristianos y ahora, sino realmente tiene que ser una transformación vital, en profundidad y hasta las mismas raíces, la cultura y las culturas del hombre. Pero eso, ¿cómo acontece? Son procesos. Adelante, Miguel Ricardo. Aquí en una gráfica lo vamos a mostrar, dale otro clic por favor, exacto. Un poco cómo entendemos nosotros de manera práctica, digamos, como una pequeña lógica de interpretar los procesos de transformación a la luz de estos criterios que nos da la descripción de Evangelii Nunciandi. Primero, si ustedes se dan cuenta, la gráfica no lo plantea en cuadrículas, como hasta aquí termina el plano personal y sigue el relacional, sino que nos muestra gráficamente y de manera intencionada como unos óvalos contenidos unos dentro de otros. Es imposible pretender hacer transformaciones estructurales si no impulsamos o promovemos transformaciones personales. Por ejemplo, y ya lo hemos discutido a lo largo de todo este proceso formativo, de todo este diplomado, hablar de erradicar la corrupción, si nos concentramos en la lógica de leyes anticorrupción, todos lo sabemos, eso es necesario, por supuesto, que haya cero tolerancia, políticas de cero tolerancia, de castigar la corrupción, eso es cierto, pero todos sabemos que pueden haber las leyes que hayan, pero si no hay de verdad un propósito en las personas que llegan a ese ambiente de lo público, por convertir el corazón y por hacer una apuesta de ver el poder, ver estos escenarios del servicio público, eso como servicio y no como poder para darse privilegios, por supuesto que echa la ley, como bien hace curso en nuestros adagios populares, echa la ley, echa la trampa. Podemos tener las mejores leyes del mundo. Entonces, si entendemos la incidencia para transformar, como solamente culminar con una ley, pues podemos estar asegurándonos o comprándonos un fracaso asegurado. ¿Por qué razón? Porque es importante entender que erradicar ciertos males de nuestra sociedad pasa por la necesidad de convertir nuestros propios corazones. Entonces estamos diciendo, fíjense que no es suficiente tener una muy buena ley, tener unos buenos mecanismos de implementación, de control social, de seguimiento, unas muy buenas estrategias de incidencia, si esa estrategia de incidencia no es el producto también de un proceso un poco más integral que vaya dándonos los elementos, la capacidad, la conciencia en lo personal, en nuestras relaciones cotidianas, para erradicar eso que queremos transformar, es decir, la corrupción para el ejemplo que estamos diciendo. Si ustedes se dan cuenta en el video,
en el video del Renacimiento de Palermo, fíjense que ellos dicen, lucharon y denunciaban y protestaban y cada vez que había un muerto o alguna situación, entonces salían con marchas, se movilizaba el pueblo, hasta que entendieron que la mafia no es un cartel, es decir, el problema es apenas el síntoma de un problema mayor. ¿Cuál era el problema mayor? La cultura mafiosa. Y entender qué significaba desinstalar de la cultura esa mentalidad traqueta, mafiosa, que pareciera no estar hablando de Sicilia, del sur de Sicilia, de Palermo, sino estar hablando de Colombia o seguramente de muchos otros de los países de la región de América Latina, México, de Centroamérica. El mismo nivel perverso de cooptación de las relaciones comunitarias, de hacer base social, el mismo nivel perverso de cooptación de las instituciones públicas y del Estado, el mismo nivel de cooptación de la actividad política y del control del territorio. Eso pareciera calcado y pegado tal cual en nuestras realidades. Fíjense esa capacidad de cooptar, de irse instalando. Y lo que hace es entender que transformar una cultura, ¿sí? No estamos luchando contra un cártel, lo podemos enjaular y nos hemos dado cuenta. Se encierra en la cárcel un cabecilla y ahí mismo salen 10 buscando y se difumina y parece que entonces se vuelve un monstruo de 7 cabezas. Se dan cuenta que hay un problema en la cultura y es una cultura toda cooptada, impregnada del sentido mafioso de la vida. Y en ese sentido, lo que realmente está planteando es, hay que desinstalar eso de nuestras prácticas cotidianas, de nuestros estilos de vida. Y entonces fue entender, hasta que entendieron que necesitaban hacer un trabajo mancomunado y con actores, quienes estratégicos de la transformación en todos los lugares. Y entonces entendieron que eso no era problema de volverlo el caballo de batalla de un partido político o del otro, como nos pasa en nuestras ciudades. Apenas se avecinan, la paz se vuelve el caballito de batalla de uno y el hacer trizas el acuerdo del caballito de batalla del otro, y así vamos entonces polarizando más y haciendo una política muy contraria al estilo de lo que nos propone el Papa Francisco en Fratelli Tutti. Al contrario, polarizar más, desestructurar más, pareciera ser como la tendencia. Y en este sentido, ellos entienden que no, que lo que tienes que encontrar en cada lugar, en cada nivel de la sociedad, en la base, en las plataformas, en la sociedad civil organizada, en las instituciones, quienes de buena voluntad, quienes estratégicos, de repente, aunque no nos guste el partido tal, de repente en ese partido puede haber quien estratégico, un bautizado que quiera ser coherente con su fe y pueda ayudarnos a tejer esa gran red precisamente para empezar a desestructurar, desinstalar eso que se fue instalando producto de esa cultura mafiosa. Y entonces entendieron que había que ir educando, fíjense que ahí hay otra lógica que es la temporal, que ahora vamos a ir a esa parte, pero ir previendo las futuras generaciones. Entonces se metieron a las escuelas, pero eso no lo puede hacer un mismo grupo pequeñito haciendo de todero. Realmente fue ir conquistando esos quienes estratégicos y sumándolos a la causa. Entonces, en su mismo nivel, buscando aliados, en el nivel intermedio, buscando aliados, y en esos decisores de alto nivel. Entonces, sí, vengan las leyes que hay que aprobar, pero es todo un sistema de relaciones, ¿sí?, puestas en función de la transformación, que nosotros hemos agrupado en estos 2 bloques, o sea, son 4 niveles siguiendo la ruta que nos muestra Evangelii Nunciandi en ese número. Pero nosotros los hemos agrupado en 2 bloques con los 2 subniveles cada uno. Hablar de generar transformación desde las capacidades personales y relacionales, ¿sí? Eso tiene que ver con cómo rehabilitamos, sacamos nuestra reserva moral como ciudadanos para comprometernos como agentes de cambio social. Es decir, no se puede hacer transformación de la sociedad sin agentes de cambio, y esos deben ser los bautizados. Esos deben ser las personas que están en el ámbito de la política, pero en la base de la sociedad.
Y a partir de eso, sobre la lógica de una conciencia que se va aprendiendo, porque es que somos hijos de los sistemas. Por eso a veces nos reprochamos las incoherencias, pues claro, es que hemos crecido en unos sistemas. Nuestros modelos educativos responden a esos sistemas. Y por más que profesemos la fe en la Eucaristía los domingos o en los distintos momentos que tenemos de reflexión, de oración, de vida comunitaria desde la fe, y luego llegamos a la otra instancia y pareciera que el chip se cambiara, y se cambia precisamente porque el modelo educativo, el modelo económico nos tienen incorporados otros chips, y eso significa hacer una conciencia profunda de cómo trasladar lo que hemos aprendido desde la fe y poderlo llevar a la vida práctica y cotidiana. Y eso es habilitarnos como agentes de cambio. El bautizado debe ser un agente de cambio social. Y en ese sentido, por eso la consecuencia lógica de la evangelización tiene que ser la transformación, entendida como la promoción del ser humano. Pasar de condiciones de vida menos dignas a ser protagonistas de un futuro deseado. Y el otro bloque lo entendemos como las condiciones necesarias para lograr, es decir, las barreras que poco a poco esos modelos de vida han ido perdiendo en función de la promoción del ser humano, en función de la dignidad humana y en función de, digamos, en función del bien común. Y en cambio se han ido volviendo estructuras en función de producir privilegios a aquellos que las dominan. Entonces, generar condiciones para la promoción humana y generar condiciones para la transformación es prácticamente un trabajo, primero, de ir contra la corriente, segundo, de romper roca, esos corazones que dejaron de ser de carne y se van volviendo corazones de piedra, porque detrás de las instituciones, ¿quiénes están? Personas, son seres humanos. ¿Sí? Y lastimosamente que se encargan a través de sus procedimientos, de su proceder institucional, de reforzar un esquema trazado por esos modelos de vida, es decir, esas causas estructurales. Y entonces significa romper esas barreras, ¿sí? Romper esos muros que se van levantando y que el Papa ha venido denunciando con nombres muy concretos, ¿sí? La cultura de la ganancia, que descarta al ser humano. Importante es la ganancia por encima de la dignidad, ¿sí? La cultura de la indiferencia. Concretamente, esto es lo que intentamos hablar nosotros, de romper el muro, ¿sí? Del descarte, de la cultura del descarte, del desencuentro, de la indiferencia, de la exclusión. Pero eso se traduce en modus operandi muy concreto de las instituciones que empiezan a convertirlo en una forma de proceder y que están en función justamente de esos modelos excluyentes. ¿Y cómo nosotros podemos entonces proponer? Pues empezar no solamente desde la denuncia, no se incide solamente desde la denuncia, se incide también desde el caminar con. Y aquí es muy importante porque vamos a entender que muchos muchos intentos frustrados, dolorosos, han concluido con muchas, derramamiento de sangre, con muchas pérdidas de vida, muy lamentables y que a veces están justamente por la búsqueda de llegar más rápido a esa meta. Entendemos que trabajar sobre capacidades personales y relacionales, puede ofrecer rédito más rápido, mientras que hacer transformaciones institucionales y estructurales toman más tiempo. Entender esa lógica temporal también es importante, porque a veces nosotros vamos intentando creer que todo se hace con un proyecto y lastimosamente queremos forzar a la par de un año, a la par de 2 años, lograr todas las transformaciones, y lo que terminamos es forzando procesos, exponiendo comunidades, exponiendo vida de líderes a correr riesgos que todavía a lo mejor no eran los necesarios. Y por eso es tan importante que cuidemos también la cultura del cuidado. Es una parte que nos debe interpelar permanentemente, porque tenemos que ser
conscientes que esto es una lucha de David contra Goliat. Es decir, hablar de transformación de estructuras exige estrategia, pero también exige la capacidad de pensar con mucha claridad evangélica y sobre todo con la confianza puesta en que las transformaciones no tienen que ser en mi tiempo, sino también en los tiempos de Dios, pero en los tiempos en que los procesos realmente pueden transcurrir, de cambios que pueden transcurrir sin violentar a las comunidades a las que queremos promover. Y eso es lo que en el mundo de la academia se le llama la acción sin daño. Forzar procesos también es una forma de violentar a las comunidades y con frecuencia nosotros podemos estar incurriendo en eso. Entonces, poco aquí para entender, cuando ustedes se pudieron encontrar un poco con esta dificultad, hasta dónde es realmente incidencia y dónde es más la labor operativa de los procesos que la iglesia debe hacer, porque ustedes seguramente dijeron, queremos hacer una legislación que tenga en cuenta o una política pública que logre tal transformación, pero después se dieron cuenta, pero hay que hacer una pedagogía en la comunidad. Exactamente. Ahí es donde ustedes pueden ver que realmente la incidencia sola no es funcional. La incidencia realmente tiene futuro cuando tenemos la capacidad de articularla con una estrategia de trabajo que vaya forjando capacidades en la comunidad y luego sí una estrategia de incidencia a aquellos que no son de nuestro mismo alcance, que no depende de nosotros, digamos, involucrarlos, pero sí que podemos llegar a ellos por la vía del diálogo, por la vía de la opinión, de generar presión mediante la opinión pública o de convencerlos vía política pública o vía legislación o iniciativas legislativas que logre rodear de condiciones los procesos de transformación. Pero la incidencia como una iniciativa, ya nos vamos a lanzar en una iniciativa legislativa, corre el riesgo de que si no tiene esta otra base de las capacidades, que si no está anclado en procesos de transformación, se quede en algo vacío, que termine en un documento archivado por allí en las carpetas y que realmente no tenga mucho futuro. Ya hemos dicho muchas veces, no es suficiente contener una política aprobada o una ley aprobada si eso no está dotada de mecanismos, herramientas, pero sobre todo capacidades en la comunidad. Adelante. Adelante, Miguel. Exacto. Ahora, la transformación también es un proceso. Y entonces, en estos numerales, desde el 31 hasta el 37, de Evangelii Nunciandi nos dice claramente que la promoción humana, producto de la evangelización y de la transformación social, es digamos, es un proceso que no acontece con el alcance de un proyecto o de una iniciativa. Por eso tenemos que ser conscientes. No es una acción puntual de incidencia, no es un proyecto de incidencia lo que va a lograr una verdadera transformación. Esto tiene que enmarcarse en procesos. Claro, podemos dar un empujoncito, pero tengamos por lo menos la claridad estratégica que ese empujoncito, si nosotros tenemos una relación temporal con el empujón, debemos tener absolutamente claro en manos de quién queda para que le dé continuidad, le dé seguimiento, porque de lo contrario, como nace, muere, si no logramos tener esa visión de proceso. Y justamente teniendo en cuenta que todos los servicios de transformación, los procesos de transformación que desde la iglesia queremos impulsar en cumplimiento de esa dimensión social de la evangelización, están en orden a la promoción de la dignidad y del bien común. Y cuando hablamos de esto, entonces debemos ubicar que esa transición pasa desde ayudar digamos, a acompañar, más bien que ayudar, a acompañar al ser humano, a la persona concreta, a ese transitar desde la afectación que le puede producir una violación de derechos humanos, una situación de injusticia a la que ha sido prolongadamente sometida, acompañarla a transitar desde esa situación de crisis hasta que sea protagonista de su propio desarrollo. Imagínense el desafío. Cuando muchos de ustedes
se han enfrentado a procesos y digamos, donde la mayor dificultad para generar conciencia de cambio está como en un cierto aletargamiento de la comunidad. Es decir, de nada sacamos, logrando en que se tenga una visión en las políticas públicas de no tanto cultura menesterosa a través de los subsidios como un mecanismo de tramposo, de dominio, de esclavitud, de generar una dependencia de los subsidios, de las migajas que dan los gobiernos para someterlos después a la manipulación, por ejemplo, electoral de un sistema político que ha sido diseñado para pensarse a través de la dependencia de votos y que por lo tanto a la comunidad se le pueda manipular sobre la promesa de más subsidios y más subsidios, pero a la par de esos subsidios se va como aminorando la capacidad de la persona de decir yo puedo ser protagonista de mi propio desarrollo. Vamos generando más y más dependencia y todos sabemos lo contrario que es eso a la dignidad humana. Y sin embargo, cuando alguien intenta proponer que sea otra la visión, menos subsidios y más formas de promoción humana en la política social de los gobiernos, los primeros que saltan a reclamar, a veces manipulados, por supuesto, por intereses politiqueros, pero ¿qué los hace más manipulables? Precisamente la conciencia de la misma comunidad, que a veces les cuesta entender que hay otra forma de lograr el desarrollo que sueñan, que quieren. No es culpa de ellos, no se trata aquí de establecer de quién es la culpa, aquí lo que estoy tratando de decir es que justamente el desafío de hacer esa transición de esas realidades ya de tantas dificultades y que metafóricamente lo hemos visto muchas veces en ejemplos cuando nos muestran un elefante que creció, de esos de circo, que creció atado de la pierna, amarrado con cadenas, el día que no tiene la cadena siente miedo y no es capaz de huir porque ya tiene otra cadena puesta en su código, en su chip mental. Y eso ocurre también en la situación de las comunidades más vulnerables. En las comunidades que han sido sistemáticamente condenadas a la exclusión, a la marginación, a la opresión, cuando hablamos de los procesos de liberación, eso no es un grito y ya somos libres y logramos derrocar el gobierno y entonces ahora somos libres. Hay otras libertades que todavía no han transcurrido y entonces lo que podemos estar es generando una anarquía total, que es lo que hemos visto entonces en esas realidades que no quisiéramos repetir. ¿Qué pasa con una comunidad a la que de repente se le hace creer que el problema eran las instituciones? Entonces desaparecieron las instituciones y lo que vimos es que la vida no solo no mejoró, sino que empeoró muchísimo más. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que esto no es un extremo, no es un asunto de polaridades, de extremos, o de extremas derechas o de extremas izquierdas. Aquí es un asunto de que necesitamos entender que el proceso de la promoción humana, el proceso de la liberación evangélica que nos propone el magisterio, es un proceso que toma su tiempo y toma su tiempo precisamente porque es necesario ir generando esa transformación por todos estos niveles. Personas, relaciones, estructuras, modelos de vida. Y que si eso lo ponemos en lógica temporal, eso va a tomar tiempo. No es lo mismo y también requiere que en cada momento, es decir, que sepamos reconocer en qué momento está la comunidad. Pasemos a la siguiente, Miguel Ricardo, por favor. En cada momento que está la comunidad necesitamos acompañarla de una manera diferente. Porque si yo todo el tiempo sigo tratando o acompañando a la comunidad como si estuviera en la crisis, estoy haciendo más daño que bien. O si yo estoy de alguna manera empujando, o si yo estoy arrastrando, estoy haciendo acción con daño. Estoy forzando procesos. Saber leer en qué momento se encuentra la comunidad y saber acompañar de una manera diferencial cada momento en el que se encuentra también exige una mirada, digamos, con capacidad crítica, pero sin forzar. Y cuando hablamos de incidencia, estamos hablando de que también es necesario entender en qué momento se encuentra la comunidad, porque no es lo mismo incidir y no es la misma la capacidad de incidencia que tiene una comunidad en un momento de crisis a la que está en un momento post-crisis.
Y por eso es tan importante que nosotros también podamos leer, que no podemos forzar. Y cuando es en el numeral 37 de Evangelii Nunciandi se nos habla cualquier forma de proponer la promoción y la transformación tiene que ser libre de cualquier expresión de violencia, pero no entendamos solamente la violencia de las armas. Aquí lo dice claramente, especialmente la que implica armas, porque eso finalmente se sale de control y solo va a traer más violencia. Pero también habla aquí al final, y por eso lo pongo en rojo, que los cambios bruscos o violentos de las estructuras son engañosos, son ineficaces en sí mismos y ciertamente no son conformes a la dignidad del pueblo. Ojo con esto, porque aquí hay un mensaje contundente para la forma y los medios en los que nosotros, a través de los cuales nosotros pretendemos hacer incidencia. Sí, saber leer los ritmos de los procesos también es importante. Seguramente nos vamos a encontrar con expresiones como es que son muy tibios, es que les falta más capacidad profética porque quisiéramos ser mucho más beligerantes en la palabra para derrocar a esas estructuras dominantes de poder. Pues muchas veces lo que ha hecho o logrado eso es exacerbar el ansia de poder y usar esos medios de poder para desquitarse con los más débiles, muchas veces ni siquiera nosotros. Nosotros tenemos una estructura que ciertamente, y no siempre ha sido así, y no siempre será así, pero ciertamente algo nos cobija de protección. Pero enseñarle un discurso beligerante a los líderes para que se empoderen de sus derechos y estén despotricando contra las estructuras, sin entender que hay caminos, también hay estrategias para usar una vía alternativa y diferente que no sea necesariamente provocar al poder, para que el poder entonces se venga, lance en ristre y use ese poder para eliminar todo aquello que le estorba. Fíjense que esa cultura es la que hoy nos lleva contando cuántas cifras de muertes en Colombia con nuestros líderes sociales. Por eso entendemos la incidencia como una herramienta, un medio, un mecanismo complementario a los procesos de transformación que van rompiendo barreras, que van tendiendo puentes, porque es justamente romper barreras, romper muros, pero con el compromiso de tender puentes. Y esto es fundamental, no perderlo de vista. Sigamos, por favor, Miguel Ricardo. La incidencia al estilo cristiano está muy bien descrita en los capítulos 3 y capítulo 6 de Fratelli Tutti. Nos dice claramente, primero, tiene que ser una incidencia que nos ayude a pensar y a gestar un mundo abierto, abrir. Todo eso que se va cerrando es contrario a la voluntad de Dios. La incidencia tiene que ser justamente por eso la vía de la amistad social, la vía de la fraternidad, la vía del diálogo, privilegiado como ese mecanismo eficaz para abrir todo aquello que se ha ido cerrando. Ahí está el verdadero desafío. Una incidencia que privilegia el diálogo como medio eficaz para romper muros y tender puentes. Ese es el capítulo 6. En esos dos capítulos está muy claramente definido cuál es la identidad del tipo de incidencia en el que nosotros como iglesia creemos y en el que es una forma más coherente con el proceder de nuestro Maestro Jesucristo. Eso no significa que no seamos críticos, eso no significa que no interpelemos, que no cuestionemos estructuras, que no denunciemos, por supuesto, y el Papa lo ha dicho con mucha claridad, pero hay una forma muy concreta de hacerlo que nos va a dar desde ahí elementos para poderlo asumir. Miguel Ricardo, si quieres, con esto de alguna manera queríamos presentarles a ustedes cómo entendemos el lugar que ocupa la incidencia. Se ubica mucho más en esos dos niveles de la transformación, en el nivel institucional y en el nivel estructural. ¿Con qué medios? La vía del diálogo, la vía de generar posicionamiento de una agenda que es de mutuo interés para la sociedad y desde ahí trabajar con quienes estratégicos a distinto nivel, en donde la iglesia está presente, donde tiene hijos bautizados y desde donde podemos sumar fuerzas para ir generando esa red por la vía del diálogo, por la vía de tender puentes y construir oportunidades.
condiciones favorables a los procesos de transformación. Así es como asumimos la tarea de la incidencia, así es como la hemos interpretado en muchos de los ejercicios que a lo largo de este diplomado se fueron compartiendo con ustedes y que en varios de estos en talleres o sesiones del diplomado ustedes tuvieron la oportunidad de conocer videos a través de invitados que se fueron trayendo. Es precisamente la forma en la que hemos interpretado este llamado del magisterio para una forma particular de hacer incidencia. Muchas gracias. Ok, Rosita, muchas gracias. Hay algunos comentarios, Rosita, y algunas preguntas entonces. Dicen, en los pueblos donde la educación es prioritaria hay más conocimientos y capacidad para salir de las crisis y los problemas. Una realidad amplia de Sicilia es Colombia, estado mafioso para muchos, también para mí. Si la jerarquía eclesiástica con el Papa a la cabeza supieron incidir para cooperar de modo directo, real y efectivo en el cambio de esa sociedad, muchos cristianos católicos y nación en general suspiramos en Colombia por una iglesia local igualmente comprometida. ¿Cuándo ocurrirá? ¿Cuántas otras masacres nos faltan? No podemos cambiar a una comunidad o sociedad cuando realmente no hemos cambiado nuestros estilos de vida. Nosotros somos testimonios vivos del cambio del Señor. Debemos ser radicales con dejar a un lado lo que nos hace mal, nuestros vicios, nuestros placeres del mundo, y abrir el corazón para recibir y dar amor que construye y teje redes de apoyo en todos. Además, se necesita que perdamos el miedo y podamos generar acciones ciudadanas y comunitarias para expresarnos públicamente que rechazamos esa cultura de la muerte y no mover a los vecinos en acciones y en campañas de vida de convivencia e incidencia. ¿Cuál es la estrategia para generar esos cambios desde las parroquias locales? Esa es una pregunta. Bueno, hay bastantes preguntas que darían para otro diplomado, pero yo quisiera tal vez como compartirles. Miren, yo he experimentado algunas de las frustraciones que ustedes reflejan en algunos de sus comentarios, resonancias o preguntas. Por supuesto que ser laico y estar dentro de una estructura que a veces pareciera no moverse al ritmo que quisiéramos y que soñáramos, a veces también genera frustraciones, por supuesto. Y eso lo comparto y lo reconozco y lo he reconocido siempre. Pero una cosa aprendí alguna vez con un director espiritual. Uno tiene siempre tres posibilidades frente a este tipo de estructuras. Uno tiene la posibilidad de quedarse porque pues me estoy ganando un salario y decir pues que me resbale lo que diga y aunque esté pues ahí me hago y voy sobrellevando los años y mientras yo tenga mi empleo pues ahí ser como un funcionario y ser un amargado y perder la posibilidad de incidir desde donde tenga yo la posibilidad. Digamos, esa es una posibilidad. Quedarse frustrado, resignado y seguir cuestionando y sangrando, como decimos los colombianos, por la herida y seguir siempre despotricando y no estoy de acuerdo con nada, pero quedarme como respirando por la herida sin sanar nada y sin ayudar a transformar nada. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es huir, ¿sí? Huir, porque también adentro de la iglesia se ven situaciones de corrupción, se ven situaciones de connivencia con el poder, se ven situaciones, sí, claro, se ven. Y yo puedo huir, pero donde quiera que yo vaya, esas realidades las voy a encontrar, entonces no voy a parar de huir toda la vida. Y la tercera, que es por la que yo opté, y se los digo muy personalmente y delante de Dios, por la que opté como bautizada y como mujer de fe, es quedarme para transformar. Y yo puedo decir claramente que las estructuras que yo hoy conozco 20 años después de ser una laica comprometida trabajando en el seno de la iglesia, no son las mismas. Y puedo decir con orgullo que soy parte de esa transformación. Y lo digo, pero desde una forma, desde el amor por mi iglesia. Desde ese amor he podido cuestionar lo que considero que no es justo delante de los ojos de Dios, sin necesidad de estar odiando y cuestionando todo y realmente reconociendo que hay cosas que funcionan, que hay cosas que no funcionan también y que yo puedo ser parte de esa transformación. Y les puedo asegurar que mucho de lo que yo cuestionaba de las estructuras, cuando he hecho una reflexión sincera, mucho de eso yo también lo hacía. Así es que uno tiene que entender que uno es parte de esas realidades que cuestiona muchas veces
con mucha sagacidad hacia afuera, ¿no? Uno es muy buen juez para los demás, pero uno se le olvida que cuando uno está señalando, hay un dedo hacia afuera y 3 que se devuelven hacia uno. Entonces, realmente a veces eso implica también revisarse uno mismo y lo puedo decir con toda, como mujer de fe. A mí muchas veces me han dicho que la iglesia, que las mujeres no tienen oportunidad. Yo soy una mujer felizmente formada por el seno de la iglesia, digamos, promovida en el seno de la iglesia, me siento realizada como profesional y he tenido las oportunidades. Así es que yo no siento que eso sea una limitación y creo que también tiene que ver mucho con la actitud con la que uno asume esto. Ahora, eso efectivamente no transcurre en los tiempos que uno quisiera. Para transformar procesos, procedimientos que pareciera ser un asunto de mera voluntad política, les cuento que no es siempre así. Cuando uno empieza a intentar llevar esto, el que tengamos una estrategia de intervención cada vez más reflexionada, con unas comunidades, pero luego entonces ya nos damos cuenta que no era un tema de voluntad política, los tiempos de la gente, el deseo de la gente de construir de manera horizontal y ya no tan vertical. Esos son cambios que pasan por la conciencia de los seres y toman su tiempo. Entonces, reconocer que el cambio nos empieza a cambiar a nosotros y nos hace partícipes de ese cambio y efectivamente eso es lo que nos permite ver con esperanza el futuro. Yo les puedo decir en un caso muy concreto, yo creo que desde que empecé a trabajar, mi gran anhelo siempre ha sido la paz para mi país. Yo estaba en Honduras cuando se anunció la apertura del proceso y yo en ese momento dije, bueno, me toca a mí la tarea de empezarme a imaginar a mi país en paz. Hoy yo puedo decir claramente, seguramente yo me voy a morir y no voy a alcanzar a ver a Colombia totalmente pacificada. Pero si yo no empiezo a sembrar hoy, no habrá mañana quien vaya a recoger los frutos de eso. Puede que como Moisés a mí no me toque ver la tierra prometida y disfrutarla, sino contemplarla desde lejitos. Pero tengo clara convicción de que si yo me comprometo, si gasto mis días, lo que me quede de vida, en la causa de la paz, que siento que es lo que Dios ha puesto en mi corazón como el ministerio, el servicio que yo presto dentro de la iglesia, entonces tengo absolutamente claro que no me corresponde a mí entregar el resultado final, pero sí de lo que puedo dar cuenta a Dios el día que yo me presente ante su presencia, puedo decirle, gasté todos los días de mi vida en ese empeño, tratando de hacerlo lo más coherentemente posible. Entonces yo creo que es un tema que a todos nos involucra y que a veces exige paciencia, sí, y que a veces lo que menos nos genera capacidad para transformar es ubicarnos. Tan cómoda es la posición del pesimista de que ya nada puede cambiar, como tan cómoda es de aquel que cree que es profeta por solo criticarlo absolutamente todo y nada funciona y todo es malo y no propone. Creo que esos dos elementos son absolutamente necesarios. Tenemos que ser testigos de esperanza y no profetas de calamidades. Rosita, muchas gracias. Bueno, un agradecimiento muy especial a Rosita y a Nidia. Realmente de esta sesión no podíamos dejarla. Realmente creo que estamos haciendo un excelente cierre. Gracias por todos los aportes, por la reflexión, por su testimonio, Rosita, también, porque es bien importante esta parte final de conclusiones, que es el testimonio tuyo de una mujer que ha estado consagrada toda la vida en la construcción de la paz y en todos estos procesos de transformación y en este modelo que se ha ido generando desde el Secretariado Nacional de Pastoral Social, con todo el equipo y con todas las personas que han pasado por allí. Y Rosita creo que ha ido recogiendo todo esto que se ha ido trabajando a través de los años. Muchas gracias porque realmente es una sesión que vale la pena que todos estuviésemos escuchando y participando. A todos los estudiantes, a los participantes, gracias por todo lo que nos han dejado en el chat, por las preguntas, por sus aportes. Creo que esa dinámica la hemos mantenido y eso es muy importante. Algunos avisos, un aviso muy rápido antes de hacer el cierre en el día de hoy. Entonces, yo les envío hoy un formato para la sustentación. Es importante que ustedes lo diligencien, ¿sí? A los coordinadores les envío yo este formato para que con su grupo lo diligencien y lo envíen a vuelta de correo, a más tardar el miércoles. Ojalá lo puedan hacer lo más rápidamente posible para que podamos organizar estos grupos de sustentación
que empiezan el lunes 22, el martes 24, el miércoles 24 y el viernes 26. Recuerden que las sustentaciones vamos a empezar a partir de las 7 de la noche. Yo les pido que organicen su tiempo. Vamos a tener 2 horas y cada grupo va a tener 10 minutos, ¿sí? Yo los invito a que ensayen, a que preparen, a que hagan un ensayo con su grupo, van a contabilizar los 10 minutos y que vean qué le faltó, agregue aquí, agregue allá, quite acá, no diga esto tan largo, hágalo más corto acá, o sea, más preciso. Aquí le faltó, hablen de doctrina social de la iglesia, pero no como allá aparte, sino incluyan dentro de su discurso todo este proceso que hemos ido aprendiendo y que hemos ido trabajando. Yo estoy muy emocionado, solamente con los minuticos que pudimos escuchar de algunos de ustedes, yo ya quedé emocionado de ver la maravilla de cosas que están haciendo y los resultados finalmente de todo este trabajo que hemos realizado durante todas estas noches. Ahí vamos a recoger los frutos, ya llegó el momento de recoger la cosecha y creo que ya estamos listos, estamos muy emocionados, como les digo, solamente con estos minuticos que cada uno de los coordinadores nos dejó ver un poquito de lo que están haciendo. Creo que ya con eso estamos felices. Entonces, muchas gracias por todo su trabajo que vienen realizando. Espero que sigan concentrados, trabajando, concentrados para que podamos hacer una buena sustentación la semana que viene. El miércoles los espero para que haya también una sesión de cierre muy, muy especial que nos va a dirigir Wilmar Roldán. Y el viernes tendremos nuestro foro de cierre. Ojalá inviten a otras personas, ojalá que el foro, ustedes como estudiantes inviten a otras personas, involucren a todas otras personas en la comunidad para que nos acompañen en este foro de cierre. Tenemos, ojalá, cupo para más de 200, 300, no sé cuántas personas, muchas personas, ¿cierto, Michael? Entonces, ojalá estemos con invitados especiales, estará Monseñor Héctor Fabio Henao, estará Monseñor Omar, perdón, de la Arquidiócesis de Popayán, y tenemos una invitada muy especial desde Puerto Rico. Entonces, a todos, muchísimas gracias por la sesión de esta noche. Monseñor, qué pena por habernos pasado unos minuticos. Monseñor, por favor, nos regala la bendición final. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a quienes nos han acompañado esta noche. Excelente el trabajo y por lo que se vislumbra, la semana va a ser maravillosa. Animarlos a todos para que terminemos esta semana muy bien terminada, porque esto realmente vale la pena. Y sobre todo es un don de Dios, eso es un regalo de Dios para la iglesia, para nuestras comunidades y para el futuro de una sociedad que está demandando transformaciones que realmente es posible, como lo acabamos de escuchar y de sentir. Démosle gracias al Señor por esto que se nos ha presentado, por este bello testimonio, y pidámosle que nos ayude y nos bendiga. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Una feliz noche para todos. El grupo de Boyacá, por favor, seguimos. Muy bien, Monseñor, por el testimonio. Hasta el final. Sí, Muy sí, bien. toca todavía. Excelente. Okay. Feliz noche para todos. Yes. Rosita, muchas gracias.